Y vamos a iniciar en este momento. Bueno, las enfermedades multifactoriales, como pueden ver ustedes aquí, dice, son aquellas que se deben a interacciones de formas, variantes del gen y factores ambientales. Entonces, aquí ya no es exclusivamente por alguna alteración o en el gen, ni se herede, ni mucho menos. Aquí ya tiene relación con el ambiente en el que nosotros vivimos, desde que nos formamos, desde nuestra fecundación, hasta este momento de nuestra vida. Dice multifactorial, significa pues que hay muchísimos factores, ¿verdad? Ya decíamos, no solamente genéticos, sino todos los que tienen que ver. Aquí en la imagen tenemos un grupo de personas y vemos la genética, algunos agentes infecciosos. Aquí esta estructura es un virus, del otro lado tenemos algunas bacterias, puede haber hongos, etcétera. Todo lo que influencia nuestro estado de salud o enfermedad. Esto, la presentación de estas enfermedades puede estar influenciada por todos estos factores y algo muy importante es que los miembros de una familia van a compartir tanto la información genética como la exposición a determinados factores ambientales. Ejemplo, si yo tengo un paciente que por alguna circunstancia familiar o personal no está viviendo con esta familia, por ejemplo, se fue a vivir con los abuelitos, con los tíos, a otro país y demás, y ya no tiene todos los factores ambientales que sus hermanos y sus padres, puede no desarrollar las mismas patologías. ¿Por qué razón? Porque se modifica su dieta, la altitud en donde vive, el clima, todos los factores ambientales que ustedes quieran mencionar. Entonces, este punto pues es importante que lo tengamos presente. Y bueno, otro punto importante es la interacción entre los genes y se suman con esos factores que estamos nosotros mencionando. Por ejemplo, ¿verdad? Los cambios metabólicos que tenemos y que se habla mucho de, si ustedes platican con sus abuelitos, con sus padres, que cuando las personas que ya somos adultas íbamos en la primaria, en la secundaria, no había tantas personas con obesidad, había uno que otro. Ahorita ha aumentado mucho esta parte. Bueno, ¿por qué? Porque ha cambiado la alimentación, porque ha cambiado la actividad física, porque ha cambiado hasta las casas donde vivimos. Ustedes volteen en su entorno y las casas de los abuelitos generalmente son casas grandes, ahí se hacen las cenas de fin de año y demás, y las casas de ahora o son casas pequeñitas en régimen condominal o son edificios y las personas tenemos o tienen que estar en departamentos, etcétera, ¿verdad? El estrés que ahorita tenemos, pues que es diferente al estrés que antes se tenía. El estrés que hemos tenido en este último año que nos ha tocado estar en aislamiento social, que ha sido completamente diferente al estrés que teníamos nosotros antes y que ha desarrollado otras patologías, que ha envejecido a personas y patologías no solamente físicas, psicológicas, etcétera. Entonces, mientras mayor sea los factores de este ambiente, pues vamos a tener también una probabilidad mayor de padecer cierta enfermedad. Hay enfermedades que prevalecen más, dice aquí, en grupos étnicos. Por ejemplo, las personas mexicanas, en su mayoría ya somos mestizos, ya no somos completamente mayas o de las culturas que existían antes,
Entonces, somos mestizos y en nosotros se expresan los genes DR3 y DR4 para el desarrollo de la diabetes mellitus. Pero si nosotros hacemos ejercicio, tenemos una dieta balanceada, muy probablemente no desarrollemos esta enfermedad. Entonces, bueno, vean ustedes cómo interactúan los diferentes factores. Para esto, pues es necesario que sepamos lo que es el umbral biológico. Dice, diversas enfermedades no siguen los patrones esperados, ya que hay una distribución de esa susceptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros tenemos predisposiciones para presentar dichas enfermedades. Por ejemplo, lo que les decía, esos genes DR3 y DR4. Sin embargo, aquí en el modelo de umbral dice aplica numerosas enfermedades multifactoriales. Y también ya se los mencioné, si hago o no ejercicio, si tengo una dieta con Coca-Cola, pizzas, hamburguesas y hot dogs, pues seguramente voy a desarrollar primero sobrepeso, luego obesidad, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes y todas las complicaciones hasta la muerte. Si yo tengo una dieta balanceada, hago ejercicio, como muchas verduras, en lugar de Coca-Cola tomo agua natural o de frutas con poquita azúcar, etcétera, puedo no desarrollar esta enfermedad. Entonces, aquí se alcanza o no, porque además tenemos genes protectores y nuestro ambiente nos protege o nos arriesga, ¿verdad? Entonces, vean aquí, la disposición va aumentando, dice el número de individuos que se estudiaron, el umbral y los individuos afectados. En la enfermedad que yo les estaba comentando hace un momentito, resulta que muchas personas son diabéticas, desarrollan diabetes mellitus, pero esos genes nosotros los hemos recibido desde hace muchas generaciones y cuando no estaba este grado de obesidad, sedentarismo, malnutrición y demás, pues había menor personas afectadas, menor número de personas, ¿sí? Entonces, no se alcanzaba el umbral biológico que ahora sí está presente, ¿verdad? Dice, cuando más alejado esté el umbral alcanzado, más grave puede manifestarse la afección o enfermedad. Bueno, aquí es importante que hablemos de la concordancia, donde dice dos individuos emparentados presentan la misma enfermedad. Por ejemplo, dos hermanos. Dice, hay la presencia del mismo factor fenotípico. O sea, los dos desarrollaron determinada patología. Dice, falta de penetrancia y las genocopias y fenocopias oscurecen el patrón de herencia de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Dice, la genocopia comparte un rasgo porque tienen el mismo gen, puesto que decíamos que en el ejemplo de los hermanos. La fenocopia, variación en el fenotipo causado por las condiciones ambientales. Yo hace ratito les decía, en un ejemplo que un integrante de la familia se vaya a estudiar al extranjero, se vaya a vivir con otros familiares, tíos, abuelos, tiene la misma herencia de genes que sus hermanos y sobre todo si son hijos del mismo padre y la misma madre, pero al estar en un ambiente diferente, aquí dice la variación en el fenotipo causado por esas condiciones ambientales. No sé si hasta aquí me he sabido explicar, chicos. Sí, doctora. Sí. Ok, vamos a seguir. Lo que es la discordancia. Acuérdense, concordancia es que concuerdan. Entonces, ¿qué será discordancia? Pues que no concuerdan, ¿verdad? Dice, solo un miembro de un par de familiares está afectado y el otro no. O sea, uno es sano, uno es afectado. Dice, el individuo que no está afectado no ha experimentado los factores para desencadenar la enfermedad, a pesar de que, como habíamos dicho, tengan la misma información genética, puesto que son familiares. Y esto nos lleva a lo que es el riesgo relativo.
Dice, es el cociente entre el riesgo que entre el riesgo que corre una clase de parientes y el de la población general. Entonces, aquí se hace esta relación, dice prevalencia de la enfermedad en los parientes de una persona afectada. Entonces, es ese paciente diabético que mencionamos, sus hermanos, sus padres, su cónyuge, sus hijos, en quienes de ellos está la enfermedad, o con respecto a esa misma enfermedad con la población general. Y aquí vamos a encontrar pues que ese riesgo que se presenta es que tenemos un riesgo relativo. Fíjense, yo les puedo platicar. Tengo 4 hermanos, 3 son menores que yo, una es mayor que yo, y los 2 más chiquitos son hipertensos. Bueno, más chiquitos entre comillas, ¿verdad? Y las más grandes no. 3 de mis hermanos tienen sobrepeso, yo no. Eso explica la presencia de esa hipertensión, por ejemplo. Entonces, para mí es un riesgo relativo porque son mis hermanos, son hipertensos, pero tienen esos factores de riesgo. Yo al menos 3 o 4 días de la semana hago 1 hora, hora y media de ejercicio, tengo una dieta más balanceada y no desarrollo eso, ¿sí? Entonces ahí es un ejemplo. Otro término importante es la heredabilidad, que dice es la medida estadística del grado en que un rasgo, por lo general multifactorial, es genéticamente determinado. ¿Esto qué quiere decir? Tiene la misma información genética, pero todos los factores que rodean a esta persona son los que van a determinar si se desarrolla o no esta patología. Y esto pues se presenta en todas las razas, en hombres y mujeres, en todas las etnias, en todo el mundo. Es así de esta manera. Dice, esta heredabilidad mide la proporción de variación de un rasgo fenotípico atribuible a la variación genotípica. O sea, tiene ahí los genes, pero influye esa situación familiar. Y aquí podemos hacer el estudio de casos y controles que dice que se utiliza para evaluar la agregación familiar, donde se caracterizan al mismo tiempo los efectos de una variedad de factores de riesgo, como el que estábamos platicando. Personas con hipertensión, personas con diabetes mellitus, ¿qué factores de riesgo tienen? Si la población en estudio con la presencia de la enfermedad se denomina el caso, la población en estudio con la ausencia de la enfermedad se denomina control o referente. Estos siguen siendo ejemplos de factores donde nos habla de enfermedades anteriores, localización geográfica, etcétera, para que no nos detengamos tanto en este punto. Un caso especial son los gemelos monocigotos. Acuérdense que cuando se hace la fecundación, que es la unión de la material genético del óvulo y del espermatozoide, el resultado, esa célula que resulta en ese momento, se llama monocigoto. Ya es un nuevo individuo. Y se origina cuando el embrión en desarrollo se divide para formar embriones separados. Entonces, ese cigoto se divide en 2 y forma 2 personas. Que sí, como nosotros vemos aquí, son casi iguales, 99.99% con la misma información y en su fenotipo. Tienen el mismo aspecto físico. ¿Esto por qué? Porque era la misma información, era un solo cigoto que se dividió. Por eso es que son tan iguales. ¿Sí? Dice, tienen genotipos idénticos, o sea, tienen exactamente la misma información genética en cada locus. Siempre son o 2 hombres o 2 mujeres,
Esa parte también es muy importante. Los que son hombre y mujer son 2 óvulos y 2 espermatozoides. En este caso es un óvulo, un espermatozoide y un cigoto que se dividió. ¿Cuál es la diferencia? Dice hasta abajo. La diferencia entre ellos son los factores ambientales. ¿Sí? Hasta hay unas películas por ahí de hermanos que se separan de chicos, se juntan de grandes y demás que ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces, aquí en gemelos disigóticos bivitelinos, entonces había 2 óvulos y 2 espermatozoides distintos, fecundaron a esos 2 óvulos y por eso es dicigoto. Se formaron a la vez 2 cigotos. ¿Sí? Por eso dice resultado de doble ovulación y lo que ya dijimos, un espermatozoide para cada uno de ellos. Dice, tienen en común la mitad de DNA nada más, son del mismo sexo la mitad de las veces o de sexo opuesto a la otra mitad de las veces. O sea, pueden ser 2 niñas o 2 niños, pero como solo tienen la mitad del material genético igual, no son idénticos en este caso. Y bueno, vamos a ver rápidamente las características generales de la enfermedad. La primera son los defectos del cierre del tubo neural. Como ustedes saben, en la tercera semana de gestación se forma el disco embrionario trilaminar que está formado por ectodermo, endodermo y mesodermo, y del ectodermo se cierra para formar el tubo neural. Cuando no se cierra de la manera correcta o se presenta anencefalia, una A al inicio en medicina quiere decir sin encéfalo. Entonces son niños que no forman su encéfalo o una espina bífida, que ahorita vamos a ver cómo está esa espina del bebé. Hay entre 2 y 6 niños por cada 1000 nacidos vivos y bueno, pueden presentarse de forma aislada o presentarse asociados a muchas malformaciones más. ¿Sí? Dice patrón de herencia multifactorial, poligénica, o sea, hay muchos genes, hay factores del ambiente, que si participa el ácido fólico, como ahorita vamos a ver, y qué otros factores. Dice los defectos del tubo neural, abreviados DTN, son malformaciones congénitas muy graves del sistema nervioso central y la columna vertebral. Y también segunda anomalía congénita mayor, dice, después de las anomalías cardíacas. Esta parte es importante, ya decíamos, hay cerca de 3 millones de embarazos que están siendo afectados por defectos del cierre del tubo neural, de los cuales muchísimos muchachos, 400,000 casos de personas que no desarrollaron su encéfalo es mucho, 300,000 con espina bífida, los de anencefalia, por supuesto que son letales. Los casos de espina bífida pueden llegar a vivir. Dice la incidencia mundial, pues de 1 hasta 10 por cada 1000 nacidos vivos. Predominan raza caucásica, poblaciones de niveles socioeconómicos bajos. ¿Por qué? Porque su alimentación no es la correcta. Bueno, aquí son unas estadísticas que me voy a saltar por cuestión de tiempo. Y vean esta imagen. Aquí está el disco embrionario trilaminar que yo les decía hace ratito, en amarillo el endodermo, en rojito el mesodermo y en azul el ectodermo. Aquí del lado izquierdo tenemos un dibujito de un embrión a los 16 días, muchachos. Aquí la señora todavía ni sabe que está embarazada. Entonces, se hizo un corte transversal. Aquí está esta línea punteada que indica dónde se hizo la sección. Lo cortaron como cortar en un bolillo, pero transversalmente. Y si ustedes voltean este corte, lo que van a ver es lo que está del lado derecho, donde se ven las 3 capas. Pero fíjense, antes, acá del lado izquierdo, tenemos estructuras importantes que mencionar. El surco primitivo, dice, en la estría primitiva,
el nodo primitivo y la fosita primitiva. Estas son estructuras muy importantes porque aquí estamos viendo la parte posterior del embrión. En la parte posterior se forma una línea celular, que es la línea primitiva, y en la tercera semana de gestación, sobre esa línea se hace un surco, por eso se llama surco primitivo. ¿Hasta dónde llega esta línea y después este surco? ¿Quién marca? Nada más hasta aquí te puedes desarrollar el nodo primitivo y la fosita primitiva. Entonces, ¿qué sucede? Es como si en la playa ustedes pues, formaran una cordillera ahí de arenita y después le pasan su dedo encima. Esto es lo que estamos viendo aquí, ese surco, donde hay migración de células estimuladas por diferentes factores y eso da origen a la tercera capa. Y espérenme tantito, muchachos, un segundo, por favor. La grabación se ha detenido. Perdónenme, chicos, voy a cerrar las ventanas porque ya está lloviendo. Voy a volver a reanudar la grabación. Esta reunión Entonces, está siendo grabada. Decíamos que cuando se forma este surco es importante porque además se va a formar lo que nosotros conocemos como neurulación. ¿Qué es eso? Entonces, vean ustedes, se está formando esa estrella primitiva, se forma el nodo primitivo que estamos observando aquí, después lo van a ver ustedes con muchísimo detalle en el sistema nervioso, y vean ustedes a los 21 días, en medio del embrión, como si fuera la parte intermedia de la naranja donde se unen los gajitos, ahí en el centro se forma un cordón celular que se llama notocorda. Esta notocorda secreta factores de crecimiento especiales para inducir la formación del tubo y el cierre también de este tubo neural. Entonces, vean ustedes aquí, este embrión se va haciendo cada vez más alargado. Del lado de la placa precordal, pues se va a formar el corazón. Por eso se llama precordal, que va a dar origen a este órgano, a esta parte importante del cuerpo. Y ahora aquí hicieron un corte a lo largo, lo vertical, y es lo que estamos viendo nosotros del otro lado, ¿verdad? Aquí donde está la estrella primitiva, fue donde cortaron por encima de ella, y vean aquí en la fosita primitiva se formó por migración de células esta tercera capa. Y bueno, es importante, vean ustedes cómo se va haciendo este surco neural cada vez más pronunciado. Aquí en medio está la notocorda. A los lados de la notocorda se forma el mesodermo paraxil que va a dar origen a las vértebras, el surco neural que va a dar origen al tubo neural y posteriormente al sistema nervioso central y médula espinal. La parte anterior, que es esta de amarillo, que es el endodermo, va a dar origen al sistema digestivo con todas sus glándulas anexas. Conforme esto va avanzando, vean ustedes aquí que este surco neural se hizo una invaginación hasta que llegaron a estar en contacto aquí sus estructuras, y el resultado de ello es el tubo neural y las crestas neurales, que es lo que nosotros vamos a ver aquí. Vean, aquí se está haciendo esta invaginación del ectodermo que va a dar los pliegues neurales que se están cada vez acercando más, y cuando esto se cierra, se separan las crestas neurales, el tubo neural, y lo que queda atrás es ectodermo. Este ectodermo nos va a dar
la parte posterior de nuestro tórax. Ustedes ya lo verán en soma. Cresta neural, pues va a desarrollar médula de la glándula suprarrenal, algunos nervios. El tubo neural va a desarrollar sistema nervioso central y médula espinal. Esto es el tubo neural. Si este no se cierra, cuando hay defectos del cierre de este tubo para que quede como está aquí en la ilustración F, es lo que desarrolla las enfermedades que vamos a ver. Cuando sí se cierra, vean ustedes, se forma la médula espinal, salen las terminaciones nerviosas, aquí los neuroblastos aferentes que hacen que se desarrollen y crezcan estos nervios, ¿sí? Y que se va formando después toda la estructura de la médula espinal vacía. Al mismo tiempo, los somitas que vimos antes, los somitas que están aquí, van abrazando al tubo neural para que después, ya en la gestación más avanzada, aquí tenemos los cuerpos vertebrales, los somitas formaron a las vértebras. Cada somita va a formar la mitad de una vértebra y cuando los somitas se fusionan, ya está una vértebra completa. Como abraza al tubo neural, entonces, en ese momento se forma el canal vertebral, que es donde está esta médula espinal, el cuerpo vertebral enfrente y entre las vértebras superior e inferior de cada una de las regiones. Vean ustedes que van migrando las raíces de los nervios que van a llegar a cada uno de los diferentes órganos. Cuando no se cierra, cuando queda así abierto, esto que tenemos, que estoy señalando ahorita con el cursor, es la anencefalia, no desarrolló sistema nervioso central. Y lo que tenemos del lado derecho es una mielomeningocele, dice con saco parcialmente epitelizado, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que parte de la médula espinal, como no se cerró el tubo neural, no se cerraron aquí las vértebras, quedó abierto. Entonces, esta región posterior del cuerpo del bebé, vean aquí ustedes, si los somitas, si no se cierra el tubo neural, nunca entran en contacto los somitas. Entonces, parte de la médula espinal queda aquí afuera. Hasta este momento, ¿preguntas, comentarios? No, doctora. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mutación, dice en este gen MTHFR. ¿Qué significa todo esto? Pues que cambia, dice, produce una enzima, este gen normalmente produce una enzima, y en este caso, como hay mutación en el gen, dice, afecta la generación de suficientes grupos metilos disponibles y no se cierra completamente el tubo neural. Denme un momento, por favor. Vamos a seguir. Esta parte es a donde yo quería llegar. En nuestra dieta tenemos metionina, tetrahidrofolato. ¿Qué es esto? Lo consumimos en las proteínas o nos dan ácido fólico. Todos, muchachos, todos nosotros debemos de tomar ácido fólico todos los días, también los hombres, también las mujeres que no queremos ser mamás, no solamente cuando se quiere embarazar la persona. ¿Por qué razón? Porque ayuda a tener una correcta metilación del DNA. De eso acuérdense. En este caso, si hay deficiencia de este ácido fólico, de este complejo de vitaminas del grupo B, de vitamina B12, que es a lo que lleva a que hay una síntesis inadecuada de DNA
que nos lleva a que no se cierre completamente el tubo neural. ¿Sí? Por eso vean, dice aquí, la afección de esta vía del ciclo de los folatos produce todas estas malformaciones congénitas que estamos viendo. La penetrancia, dice, los pacientes con defecto del tubo neural tienen cuadro clínico con gran variabilidad, ya lo vimos, desde anencefalia, espina bífida, espina oculta, espina meningocele, mielomeningocele, que ahorita vamos a ir viendo. Hay variabilidad en la expresión de los diferentes genes, que son los que estamos viendo aquí, el PAX18, el PAX3, el HOX19, todos estos genes están participando. Y vean ustedes, aquí es cómo se van los somitas madurando para formar la vértebra, lo que es el cuerpo vertebral, hacia este lado el canal vertebral, y debe de estar cerrado aquí, y no lo está. En las formas leves, que es lo que estamos viendo nosotros aquí, dice hay una espina bífida oculta en la imagen inciso A. ¿Qué es lo que se observa? Un mechón de pelo en la espalda del paciente. No se formó el arco vertebral completo, pero como le faltó poquito, se forma piel y el cuerpo desarrolla este mechón de pelo. En la imagen B dice hay una espina bífida con meningocele. Meningo habla de meninges. Entonces, las meninges, la dura madre que está aquí en rosita, que es parte de las meninges, está por fuera. El espacio subaracnoideo es por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, y aquí pues hay esta alteración. Perdón, ¿qué más puede haber? Dice aquí en este es una espina bífida con mielomeningocele. ¿Qué significa eso? Que no solamente son las meninges, sino que es parte de la médula espinal, incluso las raíces de los nervios, las que quedan por fuera. O incluso ni siquiera se forma la piel. Vean ustedes, entonces la variabilidad es diferente. Aquí los grados de gravedad son distintos y eso nos habla de la variabilidad. Vean ustedes, personas, estos bebés con anencefalia, ¿sí? Y los diferentes grados. Incluso este niño de aquí, dice, aparte tiene pie zambo, ¿verdad? Esas malformaciones en sus pies. Aquí a nivel de cráneo, vean ustedes, puede haber la protrusión del puente de parte del cerebelo. Dice, es un defecto craneal en el agujero occipital. Esta parte no quedó cubierta por los huesos de la cabeza ni por las vértebras del cuello, y está aquí afuera. Está el espacio subaracnoideo, obviamente están las meninges acá por fuera, la dura madre, la aracnoides. La dura madre es la más externa, la aracnoides es la intermedia. Sí, entonces esto está por fuera. Sigue habiendo una gran variabilidad, y vean aquí. Esta pequeña con una espina bífida oculta, dice una niña que aquí tiene su mechón de pelo. Cuando ustedes vean esto, hay que sospechar el defecto del tubo neural. Ya se puede sospechar, incluso hacer cirugía desde la vida intrauterina. La señora está embarazada y ya se le puede hacer el cierre de este tubo neural para que no presente la patología. Obviamente del otro lado, donde no cerró aquí el tubo neural, lo que incluso se puede llegar a recomendar una interrupción terapéutica del embarazo. O sea, ese bebé no va a vivir. No tiene sistema nervioso que esté regulando su respiración, su frecuencia cardíaca. Nacen y a las pocas horas, unos cuantos días, mueren. Eso hay que explicárselo a los padres. A veces por sus creencias o sus convicciones, prefieren esperar a que concluya el embarazo y que el bebé muera solo. Algunos sí toman la decisión de la interrupción terapéutica del embarazo. Entonces, pues, las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas, desde formas graves, incompatibles con la vida. ¿Quién va a vivir con el cerebro de fuera como este niño? Nadie, ¿verdad? Hasta hacerle la cirugía de la médula espinal. Puede haber defectos del movimiento,
el defectos mortales, como este caso que estamos viendo aquí. Vean, ¿quién va a vivir con el cerebro afuera? O sea, obviamente es incompatible con la vida, ¿verdad? Dice la mayoría de casos viven unos cuantos días, mueren, a veces unas cuantas horas. En la espina bífida oculta, ya dijimos que sí puede haber cirugía, incluso en la vía intrauterina, y en este caso se cierra aquí, se termina de desarrollar el bebé de manera correcta y ya nace sano. ¿Sí? La espina bífida cística, dice, es una forma grave. Aquí está el cuerpo vertebral y vean ustedes acá en las imágenes donde no se alcanzan a fusionar los dos somitas para formar el arco vertebral y entonces parte del sistema nervioso queda aquí descubierto. Todas las que ya dijimos, meningocele, mienomeningocele, encefalocele, mielocele, dependiendo cuáles son las partes del sistema nervioso que estén protruidas. Bien, entonces, completamente vean aquí la ininencefalia apertus, dice aquí, o sea, completamente incompatible, estos niños mueren. Estos de acá arriba pueden llegar a nacer con vida. Mielomeningocele, acuérdense, son los menos dañinos de este grupo. Hay que hacerle su cirugía. ¿Sí? Obviamente hay que acostar a este niño de lado y es un manejo muy, muy delicado. ¿Sí? Ahí les pusimos muchas fotos para que los vean. Hay que hacer el diagnóstico, obviamente visual, pero también es muy importante determinar alfa-fetoproteína, que en líquido amniótico y en el suero materno van a estar elevados. Hay que hacer ultrasonido cuando las mamás van a consulta que están embarazadas, ¿verdad? Ellas les preocupa que si es niño, que si es niña, ustedes como médicos buscar todo esto, la maduración ósea, si hay o no defectos del cierre de tubo neural, si tiene manifestaciones clínicas de algún síndrome específico. Vean, aquí ya se ven esas malformaciones. Es una resonancia magnética. En la inciso A hay un corte sagital. Acuérdense que el corte sagital divide en mitad derecha y mitad izquierda. Y dice, tiene líquido cefalorraquídeo aquí en este huequito, por eso se ve de este color. Dice hiperintenso. Este bebé estaba vivo, se estaba moviendo. En la imagen B es un corte axial. Dicen el defecto craneal cerca del agujero occipital, o sea, en la parte posterior de la cabeza. Aquí tenemos un embarazo gemelar, vean ustedes. De hecho, en ambos, estos estudios son ecografías. Dice, aquí se encontró un feto sano y un feto enfermo. Es ecografía de un feto sano a las 12 semanas de gestación del lado izquierdo y de un feto, bueno, en este caso, acá en esta imagen, vean, aquí en el B, resonancia magnética de gemelos, uno está anencefálico y el otro no. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Dejar a término la gestación para que el bebé sano pueda vivir. Algo muy importante, los riesgos de recurrencia que hablábamos hace ratito. Puede haber para labio leporino, para anencefalia. Si no hay antecedentes, es más raro que pueda pasar. Si sus padres nos dicen, es que cuando yo iba a nacer, mi mamá me dijo que tuve esa espina bífida y me operaron, bla, bla, aumenta más. Dice, si uno de los progenitores lo tiene, la anencefalia, perdón, la anencefalia no, porque si hubieran muerto, la espina bífida, pues aumenta aquí el riesgo de que los hijos lo padezcan y así sucesivamente. Ya dijimos, se hace la cirugía intrauterina para que ese niño ya tenga un desarrollo normal. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, comentario de defectos del cierre de tubo neural? No, doctora. Ok, vamos a continuar.
El otro defecto es el labio y paladar hendido, algo que ustedes están observando aquí. Puede haber afectación del labio, del paladar duro, del paladar blando. Afortunadamente ya también se hace cirugía, donde este bebito ya tiene un crecimiento normal. Dependiendo de la gravedad, si requiere 1, 2 o más cirugías. Ajá, dice el labio hendido. Hace muchos años así los dejaban, muchachos. Pero mucho, de verdad, cuando yo era niña y mi mamá me llevaba al mercado, yo veía a una señora que vendía que estaba así. Le costaba mucho trabajo hablar. Yo me acuerdo que la veía y me daba mucho miedo la señora porque no hablaba y porque se veía así como esta foto. Insisto, qué bueno que ahora ya les hacen su cirugía. Si es hombre, pues ni la cicatriz se le ve porque le crece el bigote. Si es mujer, pues nos maquillamos y ya no tenemos mucho problema. Cada vez las cirugías son más estéticas, afortunadamente. Puede haber casos donde no se conocen casos familiares, pero puede llegar a presentarse. Entonces es importante. Dice hay 2 en 1 relación sexo masculino o femenino, o sea, 2 hombres por cada mujer. Y pues se ha visto que afecta muchas razas. Vean ustedes, australianos, aborígenes, asiáticos, Canadá, Europa, África, aunque son de las poblaciones más afectadas. La prevalencia, ¿sí? Dice 1 por cada 1000 nacidos totales. Hay una alta prevalencia en esos países donde ya habíamos dicho, hay en las diferencias raciales. Dice en general las poblaciones de origen asiático se presenta más esta enfermedad. Ya dijimos, 2 hombres, 1 mujer. Lateralidad, 2/3 partes de los defectos son unilaterales del lado izquierdo. 1/3 parte está entre los del lado derecho o de ambos lados, que también puede llegar a ver. ¿Tiene asociación con la edad materna? No, dice, no afecta a la edad materna. El peso a nacer, dice menor peso medio en nacer en algunos estudios que se han hecho. La edad gestacional, sin aumento convincente en la prematuridad, o sea que sea prematuro no tiene relación con que tenga esto. No aumenta la frecuencia en hermanos gemelos. Esto habla de MZ monocigotos. La tasa de concordancia en gemelos monocigotos es esta que estamos viendo nosotros aquí. Y bueno, puede, dice recurrencia entre hermanos del 3 a 5%. Y bueno, ¿qué es aquí lo que está sucediendo? Dijimos, se forma primero la parte posterior de nuestro cuerpo y por último la parte anterior de de tal manera que nuestra cara está conformada de 2 mitades, de ahí pues que somos diferentes. Hablábamos en dismorfología, que en algún momento todos tenemos algo de dismorfia, no somos exactamente igual de nuestro lado derecho que del lado izquierdo. En estos niños no hay una fusión correcta. Vean las prominencias del maxilar. Aquí dice las prominencias nasales no pueden, deben de llegar a fusionarse entre sí. En estos niños puede no llegarse a fusionarse completamente. Incluso la barba partida es un defecto, aunque se lo pongan al príncipe de Disney. La barba partida es que no se fusionó correctamente ese músculo. Entonces, ¿qué es lo que sí debe de pasar? Que estos maxilares crezcan lo suficiente para encontrarse aquí a nivel del filtro, que es el primordio de la porción maxilar, y deben de llegar a fusionarse. Aquí tenemos las diferentes partes de la cara, la cavidad oral, la base de la lengua. Vean ustedes, el paladar primitivo se fusiona y va de delante hacia atrás, paladar duro, y ya después solamente se forma una membrana para el paladar blando, que en estos casos puede no llegar a estar presente. Vean, nosotros tenemos así por dentro nuestra boca, la porción de maxilares derecha e izquierda que se fusionaron para dar un solo hueso. ¿Sí?
Entonces, en estos chiquitos no se llega a fusionar completamente. Aquí vemos ahí cómo se van fusionando estas partes. No me puedo detener porque nos dijeron que lo habláramos de manera muy general. Se forma el tabique nasal hacia la parte, obviamente, de la nariz. En estos niños puede tener ahí malformaciones. Entonces, vamos a encontrar desde el puro, puede verse o no el defecto físico, si está afectado solo el paladar o si hay labio y paladar. Obviamente, la punta de la nariz pues va a estar un poquito deprimida. Vean ustedes aquí, en este esquema, en este dibujito, la nariz de este niño está aplastadita, aquí más chatita de lo que debe ser. ¿Sí? Obviamente le va a costar mucho trabajo comer, no va a poder succionar. Ya hay la manera especial con biberones y chupones especiales en los hospitales, mientras se les hace la cirugía. Sin embargo, desde bebés se les va a pasar al cirujano pediatra, a cirugía plástica, para que hagan la reconstrucción de estas caritas. Vean por qué está la nariz más hacia abajo, está aplanada, porque aquí no se formó el paladar duro. Lo que para la boca es el techo, para la nariz es el piso, entonces si no se forma, pues aquí se hace esta depresión. Aquí están los diferentes locus y genes que participan. ¿Sí? Y dice, estimaciones más recientes sugieren que la susceptibilidad puede conferirse de 2 a 8 genes. Entonces puede ser multifactorial, ¿verdad? Aquí habla de que participan factores de transcripción también. Otros factores, cromosoma 6 dice candidato para la etiología de las fisuras labiales y palatinas, que ahí pudiera estar. Este gen MSX1, que aquí está lo que significa, dice es un gen codificador de proteínas, y dice se deben errores de la transcripción en la secuencia modificadora, y va a dar una síntesis de proteínas incorrecta y se presenta esta manifestación clínica. Participa el factor de crecimiento transformante beta también, como uno de los factores que favorecen la aproximación entre los procesos verticales y la fusión del paladar. Así que la ausencia de este factor de crecimiento transformante beta va a ocasionar esa enfermedad. Aquí tenemos este gen que codifica para proteínas, dice constituye en el desarrollo oral y maxilofacial. Así que dice por lo menos 200 diferentes mutaciones en este gen se han descrito que pueden asociarse a la presentación de esta patología. El factor de crecimiento transformante alfa también participa. Vean ustedes, son muchísimos genes. Habla de enzima para la metilación, y si esta enzima tiene alteración en su secuencia de sus aminoácidos, pues no cumple su función correctamente. Otro gen de la familia de factores de transcripción que intervienen en el desarrollo del mesodermo, y que si está alterado no se desarrolla correctamente este mesodermo, y pues no hay la formación de estas estructuras. Bueno, perdónenme, se ve muy feo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues entre más tempranito lo diagnostiquemos, mejor. Dijimos, puede ser por una imagen, cuando estamos haciendo una ecografía. Lo más común que hagamos a las señoras embarazadas, pues es un ultrasonido, donde ya van a ver ustedes la presentación de este cuadro clínico. Aquí sí hay que esperar a que nazca el bebé, aquí todavía no se hace la cirugía intrauterina. Vean ustedes cuando hacen esos estudios de imagen, resonancias, ultrasonidos, lo que hagan ya se puede ver, y ya ustedes están preparados, ya le informan a los padres de este niño que aquí se observa este problema, que en cuanto nazca hay que someterlo a cirugía, y lo mismo que en la otra patología, los factores que se asocian a la presentación de el tratamiento pues siempre va a ser cirugía.
¿Qué cirugía le van a hacer? Pues depende de la gravedad, de si solamente fue el labio, si fue el labio y el paladar duro, si es un paladar alto o si es ojival o si depende de la malformación, la cirugía, pero siempre le van a hacer estas cirugías a los niños. Dice, muchos niños necesitarán procesos quirúrgicos adicionales, o sea, varias cirugías conforme van creciendo a lo largo de su vida para poder reconstruir. Vean este chiquito, a mí me encantó mucho este artículo donde toma esta fotografía, porque así cuando nace, cómo le van haciendo la cirugía, y acá ya solamente es como una línea. Cada vez nuestros cirujanos plásticos están especializándose más en esta parte. A ver quién de ustedes después ya me platica que acabó su especialidad en estas áreas. Y no sé si tengan pregunta o comentario. No, doctora. Bueno, perdónenme de favor la rapidez. Nos pidieron que prácticamente no habláramos de ello, pero al menos llévense la inquietud para buscarlo. La esquizofrenia, muchachos, esta patología verdaderamente es fascinante. Les sugiero que busquen allí en su internet, a ver si ahorita lo encuentro rápidamente, videos de simulación de pacientes con esquizofrenia, y es bastante, bueno, a mí en lo personal se me hizo bastante rudo. Déjenme ver. Simulación, paciente con esquizofrenia. A ver si sale el que alguna vez vimos en otras clases. Es muy impactante, muchachos. Creo que es una simulación. Les voy a dejar